sobre administración y sistema de información gubernamental, la visión sistémica y los principios del capítulo 4 de Estado Eficiente para la Cátedra de Gubernamental de Leyland. Para empezar, vamos a comentar que en el año 90, 92, el gran desafío que tuvieron los profesionales en ciencias económicas vinculados al Estado era resolver lo que habían encontrado y aprovechar los recursos informáticos que había en estas épocas. Ustedes piensan que Excel, Word no existían, sino que eran calculadoras de tira, de esas que se van escribiendo y se va haciendo un rollito. Eso era nuestro Excel. Y Word era una máquina de escribir, en donde básicamente lo que se hacía eran informes, y si uno se equivocaba o borraba raspando o raspando con una gilet, ¿no? O simplemente empezaba todo de nuevo. Los libros de contabilidad en el Estado eran los libros de ejecución presupuestaria, que eran unos libros negros grandes de un montón de columnas, una hoja para cada programa, unos 300 programas en todo el Estado, más o menos. Es decir, cada dirección de administración que tenía sus programas iba registrando ahí el crédito presupuestario, las modificaciones al crédito, los compromisos y la ejecución en general, con los pagos que se hacían, etcétera, etcétera. Esta situación se ve, en esta situación se ve la oportunidad de utilizar sistemas de computación, es decir, había empezado a aparecer las computadoras centrales y después habían empezado a aparecer también computadoras personales. Las computadoras personales ya tenían algunos sistemas previos al Excel, como el Lotus 123 o los WordPerfect, o sistemas que ya le permitían a uno solo corregir algunas cosas y guardar en la memoria el resto. La información se pasaba de un lado a otro con disquetes. Y entonces, ante este nuevo panorama, se plantea toda la problemática del fin del capitalismo. Leamos un poquito a Drucker. Dice, el verdadero problema, dice Peter Drucker, es que con respecto al conocimiento, ningún país, ninguna industria, ninguna compañía tiene ninguna ventaja o desventaja natural. La única ventaja posible estará cuando pueda obtener con el conocimiento universal disponible. Lo único que va a tener importancia es hacer productivo el conocimiento. Es decir, hay un significado de modernización de las administraciones públicas, de receptividad de lo que son los conceptos de calidad, de simplicidad y agilidad en el trabajo, de hacer las cosas bien de la primera vez, y sosteniendo el control de legalidad, legitimidad, eficiencia, eficacia y efectividad en las administraciones públicas a través de una serie de sistemas que empiezan a estar disponibles. En esa época es como que se termina de superar en los factores económicos, se termina de superar la era agrícola, la era industrial que termina con la Segunda Guerra, y empieza la era del conocimiento. Era basada fundamentalmente en datos y en el procesamiento de datos. Pero este procesamiento de datos, ya en esa época se vislumbraba que no solo había que tener manejadores de recursos,
sino que había que ir hacia sistemas integrados e integrales como los ERP. En el caso de la reforma argentina se plantearon ir un paso más allá y hacer ya una suerte de data warehousing o aplicar conceptos de inteligencia artificial de tal modo de poder tener información disponible en unas estructuras de buses o de columnas de datos que son interpretadas por otras tablas y lo único que está en la parte procesal son estas columnas de datos. Estos almacenes de datos van a permitir resolver con rapidez problemas típicos de, por ejemplo, viaje el ministro a Bahía Blanca. Che, ¿qué tenemos hecho en Bahía Blanca? Y tenemos estas obras, tenemos esta inversión en salud, tenemos inversiones en educación, tenemos subsidios que se dan, subsidios al transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta información, cuando estaban los libros de contabilidad, la única posibilidad de hacerlo era, tener contados a partir de las sumas y las restas de estos libros y tratar de que los ministros no metan la pata diciendo cosas con errores propios de sumas de apuro o inconsistencias o incoherencias de la información porque no está validada, no están cerrados los sistemas, las cuentas no están consolidadas, etc. Toda esta problemática que se plantea hace que se piense en un sistema integral integrado de administración financiera gubernamental como un conjunto de órganos, sistemas propiamente dicho, o programas, le llamaríamos nosotros ahora, aplicaciones, pero también normas y procedimientos administrativos que hagan posible las dos cosas, la obtención de los recursos públicos y su aplicación al cumplimiento de los objetivos del Estado. Y entonces, como componentes de la administración financiera gubernamental, vamos a encontrar componentes generales, que son estos principios, órganos, normas y procedimientos. Vamos a encontrar los componentes modulares, que son los distintos sistemas mencionados en la ley y los sistemas que integran la administración, como el presupuesto, la contabilidad, la tesorería, el crédito público, las contrataciones y la administración de bienes. Y después vamos a tener también componentes funcionales como son los órganos coordinadores, Ministerio de Hacienda y otros coordinadores, los órganos rectores que van a ser los rectores de cada uno de los sistemas, el órgano rector de la Oficina Nacional de Presupuesto, de Contaduría, de Tesorería, de crédito público. Y después tenemos también los órganos ejecutores, que serían los sistemas administrativos financieros, a los cuales también se agregan los sistemas legales y de control. Entonces, la administración financiera gubernamental está planteada por estos 6 componentes modulares que son el sistema de presupuesto, el sistema de contabilidad, el sistema de tesorería, el sistema de crédito público, el sistema de contrataciones y el sistema de administración de bienes. Como verán, es una red como si fuese una tela en donde si usted toma cada uno de los sistemas en sí mismo es muy débil, pero cuando se mezclan, se unen, se entrelazan, funciona como una tela cuyos hilos están entretejidos y usted cuanto más la presiona la tela, más resiste. En el caso del componente, la concepción sistémica tiene esa característica. Hay toda una integración, hay una integralidad que está funcionando como conjunto. Y este conjunto permite que se lleve en cuenta, se controle, se mire la responsabilidad de los funcionarios, se tenga la información disponible, apta y en el momento que se necesita, etcétera, etcétera. Entonces, la administración es un sistema y este sistema está compuesto por estos módulos.
Dentro de lo que nosotros definimos en cada módulo, definimos qué son, los definimos como principios, órganos, normas y procedimientos. Cuando hablamos de principios, y quiero insistir en esto porque la idea de este video no es dar lo que ya ustedes tienen desarrollado en el libro o en la bibliografía, sino poder indicarles cosas que puedan aportarle para el estudio y que ustedes puedan sacarle el jugo, como por ejemplo